Buenos días. Continuando con el ciclo de exposiciones del curso de Epistemología de Ciencias Administrativas, al grupo conformado por el licenciado César Goncao, Casamayor Noel, Morales Keibel, nos tocó exponer el método hermenéutico. En esta exposición vamos a ver lo que son las concepciones, las características metodológicas y las aplicaciones en las ciencias administrativas. Para empezar, vamos a hacer un transitar de la hermenéutica, desde su comienzo hasta la actualidad. Tenemos una concepción clásica de la hermenéutica. El término hermenéutica es pronunciado por primera vez por el teólogo Johann Conrad, a la que él llamó hermenéutica sagrada. Para él, el método de interpretación era de los textos bíblicos, en donde precisa porque el sentido de la escritura no es simple y no era claro. La interpretación es lo que permite el alcance de la comprensión. Por tanto, para lograrla, se debe invertir el orden de la enunciación. Se trata de ir de la palabra proferida a la palabra interior. Igualmente, él indicaba que la interpretación de una expresión para comprenderla presupone que tiene algo que decirnos. Dentro de esta sección clásica, la hermenéutica se sirve de la retórica, no como un recurso de persuasión, sino por las reglas que aporta. Como ejemplo, aquella en donde indicamos se vincula el todo y las partes. En este orden, hablamos también de la aparición de la hermenéutica en el siglo XIX. Aquí tenemos dos autores. Tenemos a Frederick, que él entiende la hermenéutica como la comprensión y la presentación a la conciencia del pensamiento que fundamenta el discurso. Brodin reconoce a Frederick haber situado el problema de la hermenéutica en un punto focal, como relaciona comprensión, lenguaje y hermenéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que comprender ese discurso de ese actor social para poderlo interpretar. La aspiración de Frederick era el desarrollo de la hermenéutica universal, como arte del comprender en general. Él define a la hermenéutica, que es el método lo que permite a la hermenéutica pasar de una función auxiliar a la condición de toda comprensión como práctica estricta. Lo que requiere es más método, es más pasos para comprenderlo. Igualmente tenemos a Wilhelm Dittler, que él hablaba de la hermenéutica en este sentido. Él decía que la profundización es parte de una reflexión metodológica acerca del estatuto de la ciencia del espíritu. Para esa época se encontraba en boga el debate relacionado con el éxito de las ciencias naturales. La ciencia del espíritu debía competir con las ciencias naturales por el título de la misma ciencia, es decir, cuál de las dos era más ciencia. Dittler se apoyaba en Droysen para dar dilucidación entre explicar y comprender. El que decía que explicar era exponer o decir una situación que estaba viendo, mientras que comprender era interpretar ese sentir de ese actor social. Las ciencias naturales explican los fenómenos recurriendo a hipótesis. Las ciencias del espíritu buscan comprender una particularidad histórica desde sus manifestaciones en exteriores. Igualmente, Dittler indicaba que la finalidad de la interpretación es comprender la individualidad interior del autor. Se intenta acceder a sus sentimientos vividos o a su vivencia. Concibe la vida como productividad de relaciones de sentido que tienen su expresión máxima en las vivencias. Y él define la vivencia como la base epistemológica para todo conocimiento de cosas objetivas. La validez universal de la interpretación está fundada sobre condiciones de la vida misma, que la hermenéutica debe fundar teóricamente. Y comprender es recrear en uno mismo la vivencia del autor a través de su discurso, como le dije anteriormente, es interpretar ese sentir de ese autor social. Ahora bien, cuando hablamos de la nueva hermenéutica, hablamos de la existencialidad de Heidegger. Con Heidegger
surge un nuevo comienzo. La hermenéutica se sitúa como el centro de la reflexión filosófica. Se entiende la hermenéutica como la radicalización de la tendencia interpretativa inherente al entender. Por lo tanto, la tarea de la hermenéutica eleva a la filosofía, no es la teoría de la interpretación, sino la interpretación misma. Vamos a interpretar eso, que se comprende, que se siente. De este modo, la hermenéutica filosófica apunta a que la facticidad se interpreta a sí misma. Para Heidegger, la hermenéutica misma debe integrarse en el punto de partida del entender. Hay que entender para poder interpretar y comprender. Uno de sus discípulos fue Gadamer. En su obra magistral Verdad y Método, prolonga la iniciativa heideggeriana con un giro ontológico y lingüístico. Gadamer indicaba que el principal aporte a la hermenéutica fue su metodología universal y su lógica superior que sobrepasa y comprende los métodos de la ciencia. Igualmente señala que para este pensador el modo de comprender humano es puramente interpretativo, intuyendo una realidad propia a través de la interpretación de la realidad captada. Gadamer complementa con una fundamentación histórica que rescata el pasado, donde señala que la concepción hermenéutica es más original y holística. Desde el diálogo tratamos de acercarnos a la oscuridad del lenguaje. Solo en el diálogo, en el encuentro con el otro, con otras formas de pensar, solo en él podemos superar las limitaciones de nuestros horizontes. Por lo tanto, el objeto central de la hermenéutica gaderiana es explicar lo que ocurre en esta operación humana, fundamental del comprender interpretativo. Este se nos aparece ahora como una experiencia antropológica, es decir, como experimento de la realidad. Ahora bien, en este proceso también tenemos que tener estrategia en este proceso hermenéutico dialéctico. ¿Qué queremos con esta parte metodológica? Primero, debe existir una planificación de la investigación y una evaluación de los resultados. En el caso de la cualitativa hablamos de los hallazgos. Entonces, ¿para qué la planificación de la investigación? Primero, es determinar el objetivo que persigue. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? Seleccionar la muestra a estudiar. ¿Qué se quiere estudiar? ¿De qué trata? Seleccionar el instrumento o los instrumentos y el procedimiento a ser aplicado. Y el diálogo como estrategia metodológica. Acuérdense que esto es fundamental y una de las características del paradigma cualitativo, que es ese discurso, ese intercambio entre el investigador y el actor social. Perdón. Y por último, la evaluación de los resultados, que es la discusión y la explicación. Pues esa parte de interactuar entre ese informante clave y el investigador para llegar a esos hallazgos. Ahora bien, ¿cómo es la hermenéutica en las ciencias administrativas? El grupo Humanismo y Gestión de Montreal retornó a los fundamentos para investigar el proceso de formación del conocimiento en la disciplina administrativa y en la autoridad organizacional. Se habla también de un modelo del hombre dirigente con una visión ética. Todo esto basándose en todo eso anterior que hemos visto. El hombre está ligado a las circunstancias concretas de su pensamiento y su acción en el mundo y así es necesario interpretarlas. El hombre no es un ser monolítico sobre el que simplemente hacemos un diagnóstico objetivo y elaboramos un cuerpo de conocimiento administrativo atendiendo a esa lectura. El hombre de la administración es múltiple. El hombre es un ser social y urge una comprensión de las dinámicas relacionales que se generan en el medio organizacional. No es posible hacer un verdadero cambio paradigmático en la administración dentro de las perspectivas de doctrina praxis que renuncia por principio a la construcción de su saber y su acción sobre una visión hermenéutica del hombre en su actividad productiva y comercial. El propósito de la ciencia social, dentro del paradigma hermenéutico, es revelar el significado de las formas particulares de la vida social mediante la articulación sistemática de las estructuras que rigen las maneras de actuar de los individuos. Por eso hablamos de las organizaciones humanistas, porque ahora estamos tomando en cuenta, se toma en cuenta el ser humano. Para finalizar, tenemos reflexiones finales de toda esta exposición. ¿Qué podemos
decir, que la postura epistémica metodológica destaca la versatilidad dada la posibilidad de interpretar y comprender la realidad en sus diversas manifestaciones. La base ontológica de la hermenéutica la constituyen las realidades múltiples y depende de la construcción de las personas individuales y compartidas. La hermenéutica es una técnica, un arte, una filosofía de los métodos cualitativos que tiene como característica interpretar y comprender para revelar los motivos del comportamiento humano. Posee una naturaleza profundamente humana, puesto que es al ser humano a quien le toca interpretar, analizar o comprender el significado de pensamientos, acciones, gestos y palabras, entre otras formas de manifestaciones, dada su naturaleza racional. El hermeneuta, con una formación científica, posee las herramientas necesarias para captar el verdadero sentido, evitar los prejuicios y lograr interpretar y comprender la esencia de la realidad. Por último, el objetivo de la hermenéutica es llegar a comprender la aceptación de realidades múltiples y el carácter intersubjetivo de lo metodológico. Esto según Strauss citado por Ruiz. Y se comprende entonces la esencia de la hermenéutica, de captar el verdadero sentido, es decir, ver, leer o escuchar la verdad del emisor. Finalizamos nuestra exposición con este pensamiento. La naturaleza se explica, la vida del alma se comprende. Willy Dietrich. Muchas gracias.